tiene 17 meses, vascularidad, eso es algo totalmente normal y básicamente el diagnóstico se va a hacer más que por las características sonográficas de la lesión, por la localización anatómica en el cuello, supraioideo en la base de la mandíbula. Es marcadamente común, en la semana pasada yo vi un pacientito, en la anterior vi uno más, la ley de la serie, hay veces te pasa años y no ves a nadie, y se diferencian de los quistes dermoides en que están supraioideo, se origina de una inclusión de restos epiteliales en la línea media y tienen forma lisa, redondeada, son indoloras, 1 o 2 centímetros y su resolución es quirúrgica, pero más importante es que la imagen sonográfica es de un contenido marcadamente denso, sebáceo, que es de origen graso puro y no tiene motilidad como la mucina que vimos en el quiste tirogloso que se puede mover. El tirogloso a veces se reabsorbe solo, a veces se extirpa, este no, este hay que sacarlo. Tenemos aquí, los hemangiomas como lesiones vasculares, dijimos que son básicamente más comunes en la cara o preauricular o cervical posterior, mucho más común en niños. Son las neoplasias vasculares benignas más frecuentes de la infancia. Usualmente tienden a desaparecer gradualmente con el paso de los años. A veces se le da medicamentos como propranolol para que tiendan a disminuirse al contraer los vasos sanguíneos. Y esto es una masa que si tú no le pones Doppler, nunca vas a saber si realmente es un origen vascular, una masa sólida o qué otra cosa es. Tú ves al niño, tú ves la imagen, pero aunque lo veas en la piel, veas la coloración morada, vascularizada, si no le pones el ayudante nuestro, que es el Doppler, no vas a ver qué está pasando. 6 meses de edad, apareció los 3 meses de nacido, y este tiene 2 meses y este de localización preparotidia afectando la mejilla. Esto es un linfangioma, una masa en el cuello derecho, trabeculado, líquido, puro y simple, y que una resonancia se ve que es un contenido líquido. Eminentemente quirúrgico, muy poco frecuentes, niños multisindrómicos por lo regular. Los quistes branquiales son la causa, un 30% de la masa congénita del cuello, usualmente el 95% de la segunda hendidura branquial, eso es básicamente por delante y por debajo de la oreja. Los de la cara lateral del cuello son de la tercera hendidura branquial, y son unilaterales por lo regular. Este es un esquema anatómico de donde aparecen como fístulas o nódulos cervicales. Es básicamente un trastorno de desarrollo cervical. En la migración embrionaria no se hace completa, quedan pequeños recesos y forman este tipo de lesiones. Aparecen por lo general después de la 4ª semana de gestación. Los arcos branquiales son reconocibles porque proceden de células de la cresta neural. Trompa de Eustaquio, conducto auditivo externo, la primera hendidura, la segunda, tercera y cuarta básicamente son senos de His. Y la patogenia de los quistes de la hendidura branquial sigue siendo controvertida, ya que muchos expertos postulan que surge de una obliteración incompleta del seno cervical de His en el cuello anterior, básicamente embrionario. Se pueden tratar quirúrgicamente, se pueden dejar, dependiendo del tamaño que tenga, dependiendo de la sintomatología que pueda tener el paciente, o hasta de la parte estética que pueda haber. Son pequeñas formaciones definidas en la piel. Miren el pacientico con un hipertelorismo, usualmente son pacientes sindrómicos que tienen otras cosas coadyuvantes que aparecen aquí adelante. Esta primera hendidura branquial, delante o debajo de la oreja, delante o debajo de la oreja. Otros aparecen por delante del músculo esternocleidomastoideo, la tercera y cuarta se hacen evidente en la niñez, hay otros en el periodo natal, pero usualmente aparecen en la adolescencia, secundaria a una infección de tracto viral, tracto respiratorio superior de origen viral. Son típicamente indoloros. Te llevan al pacientito básicamente por una lesión en el cuello, tú no sabes lo que es, mira una pelotica, una espinillita, una masita por ahí, y esto es lo que vemos ahí adelante. No es la parte que más me interesa, no es la parte que más me gusta, son prácticamente todos iguales, tú dices esto, es aquello, pero bueno. Entonces, el primer arco branquial son raros delante del origen, delante de la nasofaringe y región parotidia o nivel de conducto auditivo externo.
deben diferenciarse de quistes parotídeos o adenopatías con necrosis. Esa es la única relevancia clínica que tienen los que están por delante o justo por debajo de la oreja, que es el primer arco branquial, porque tú tienes la parótida o tienes afección del oído. Y en este caso particular hay una lesión cerca del conducto auditivo externo, heterogénea, amorfa, con material sebáceo en su interior, que hace todo un efecto de masa que deforma la arquitectura previo a la oreja. En el cuello anterior hay lesiones quísticas anecoicas, no vascularizadas, que también son quistes branquiales por delante del cuello anterior. Se diferencian de las estructuras vasculares porque no tienen ningún tipo de flujo sanguíneo al Doppler. Segundo arco branquial, básicamente líquido, por delante y debajo del cuello, por delante del esternocleidomastoideo, son quistes simples, excisión quirúrgica o aspirado. Y en este caso particular vamos a ver una correlación sonográfica de una lesión quística en el cuello anterior con contenido puramente graso visible en resonancia magnética complementaria para corroborar que es una lesión benigna de origen sebáceo quístico graso. Las parótidas, tenemos parotiditis aguda, origen viral, usualmente son bilateral, hay un aumento del tamaño glandular con hipocogenicidad y adenopatías periféricas e intraglandular. Esto es importante porque muchas veces tú puedes tener ganglios intraglandulares como hallazgo casual, ganglios intraglandulares asociados a patología tipo incluso linfoma de la parótida o a lesión tumoral parotídea. Usualmente las parotiditis son secundarias a cialolitiasis, a piedrecitas, a calcio en las parótidas o cualquier glándula salival o en su defecto a un Epstein-Barr o a una patología viral infecciosa muy contagiosa en niños. Y yo creo que todos pasamos por eso. En mi época le ponían belladona a uno, ponían la cara negra de payaso. Aquí tengo una parotiditis. Miren la heterogenicidad, tanto los contornos como la textura. Miren la vascularidad, en este caso unilateral, en este caso es bilateral. Hay dilatación de acinos, de conductos, no hay calcio, hay ganglios aislados y es una infección viral muy, muy frecuente, muy común en nuestro medio. Una bilateral, miren la forma empanal de abeja que tiene, miren la hipervascularidad que tiene reactiva, hay deformidad de la arquitectura, no hay ganglios como tal dentro de la glándula, pero es un aumento global importante de la glándula, en este caso bilateral, con deformidad de acinos y de canalículos intraglandulares. Un absceso parotídeo, que es una cosa mucho más seria, mucho más severa, porque puede conllevar a una sepsis, puede llevar a acceso retrofaríngeo, a complicación del cuello mayor. Aquí tengo una lesión inmensamente grande, heterogénea, amorfa, que deforma con edema de la piel y que por una correlación tomográfica se puede apreciar en fase simple todas las lesiones que tiene con un área de alta y baja densidad, la inflamación, los ganglios, la periferia, respetando la piel. Esto fue una cosa que me llamó la atención. Se llama fibromatosis cervical, fibromatosis coli. En un posparto traumático, que gracias a Dios hoy por hoy ya no es tan frecuente, y más porque se ha hecho mucho más común las cesáreas, se maltrata mucho al niño. Y así como a veces hay fracturas de clavículas en el momento del parto, fracturas de diferentes partes del hueso, hay un engrosamiento del músculo esternocleidomastoideo que tiende a aparecer hasta 2 semanas posparto. Y básicamente la imagen sine qua non por sonografía es los cambios en la densidad tisular muscular que se aprecia engrosado. Aparece 1 o 2 semanas después y tú dices, carajo, tiene una masa en el cuello, ¿qué tiene? Tiene un tumor, tiene limitación, tiene dolor, tiene el cuello lateralizado hacia un lado y es básicamente porque hay engrosamiento. Miren cómo se ve esa parte afectada contra la parte normal. Miren cómo el esternocleidomastoideo aumenta de dimensión por un edema transitorio por un tiempo, pero que no deja de ser preocupante para la mamá, para el papá, o para nosotros mismos si no sabemos lo que estamos buscando y encontramos esto y no sabemos lo que es. Algo frecuente en una época, no tan frecuente ahora, nos puede llegar, pero a no ser la cosa que usualmente uno ve, pues puede pasarlo por alto y no saber lo que es. Miren, otro ejemplo. Miren el aumento del grosor de las fibras musculares estriadas, el edema que tiene sin rupturas, sin colecciones líquidas, básicamente un aumento de grosor por el trauma
tal vez de presión, tal vez de estiramiento, tal vez de venir un canal endocervical en una posición anómala y nos da este tipo de cosas, usualmente unilateral. Autolimitada por un periodo de tiempo y tiende a aparecer por lo regular hasta 1 o 2 semanas después del parto. Algo muy poco común, masa cervical, un bocio intratorácico en un neonato. Una masa inmensamente grande en cuello anterior que tiende a penetrar hacia la entrada torácica superior, vascularizado, el istmo, la tráquea, y es una lesión nodular, en este caso fue un de 4 días de edad. Mamá, patológica previa, y el niño nació con problemas congénitos de tiroides por la patología materna de base. Y esto, mucho más raro, un cáncer papilar de tiroides en un niño de 13 años, que también se manifestó en un niño con una masa en cuello cervical anterior. Te lo manda porque dicen cuello, buscando masa, buscando ganglios, y en este caso particular nos encontramos con tiroides marcadamente heterogéneo, aumentado, una lesión nodular de bordes mal definidos con pequeñas calcificaciones, hipoecoica, como vimos en la charla anterior, marcadamente vascularizada, que en biopsia sonodrígida con PAF, en 13 años de edad, salió con cáncer papilar de tiroides, o sea que no todos son ganglios. Los quistes de la hendidura branquial son frecuentes y no tan frecuentes. Más frecuentes tú tienes el dermoides, tú tienes el tirogloso, pero hay otras patologías que lo vemos en adulto y no tendemos a pensar en ella en el paciente pediátrico. Esto es mucho más raro, un schwannoma en el cuello posterior, que es una masa neurogénica más frecuente en el triángulo posterior del cuello, que tiene como característica que su origen es excéntrico a la vaina nerviosa, a diferencia del neurofibroma que aparece desde dentro de la vaina nerviosa. Masas tumorales en cuello posterior. Si lo vemos en la musculoesquelética, doctor, usted sabe de eso, va a ver que creció de la vaina externa, a diferencia del neurofibroma que aparece de la vaina interna. O sea que vamos cuello anterior, cuello posterior. Hemos visto lesiones traumáticas, lesiones congénitas, lesiones inflamatorias, lesiones tumorales. Y esto, que es lo mucho más raro, yo lo veo mucho más en adultos, que te lo mandan un Doppler de carótida porque tienen una pelota en el cuello, porque tienen un Doppler arterial de la yugular, te lo mandan, y digo arterial yugular, porque cuando todo se canta o habla duro, se le pone una masa en el cuello, el niño llora mucho. Esto es mucho más benigno, un poquito más raro, y es una fleboectasia, una masa indolora, compresible, en este caso en el cuello derecho, y no es más que una vena yugular marcadamente dilatada, que al Doppler se ve, las carótidas, que es depresible. Tú puedes investigar otra patología de origen cardiovascular, buscando algo de reflujo, buscando una serie de cosas por ahí, pero que no es hacer una entidad benigna per se y que también es una causa de origen en masa cervical, en este caso benigna, que con un poquito de color simplemente vemos lo que es y se tranquiliza a los padres. Yo creo que será todo por hoy. Gracias por esperarme, señores.